Muy bien, pues ahora corresponde seguir en esta lógica de lo que estamos planteando, en el sentido de cómo nosotros, después de haber analizado la persona de Jesús, su identidad como Mesías, esto trajo una consecuencia. Y la consecuencia se conoce como la iglesia cristiana, ¿verdad? Así es que vamos a ver ahora cómo nace la iglesia cristiana a partir de esta confesión cristológica. Voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en esta presentación de la clase que dice la iglesia, origen del Nuevo Testamento. Porque recuerden ustedes, queridos alumnos, anoten, primero fue la iglesia y después el texto sagrado, ¿ah? No es al revés, es decir, no fueron los textos sagrados, los libros que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, lo que formaron a la iglesia, ¿verdad? Fue la iglesia lo que conforma o lo que da origen al Nuevo Testamento. Así que de Jesús, de la muerte, de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús al cielo, empieza a formularse esta idea que se empieza a plasmar en un concepto llamado iglesia. Los cristianos no empezaron escribiendo una Biblia distinta, ya lo hemos planteado, sino que siguieron utilizando, al igual que Jesús, la misma Biblia de Israel, es decir, el Antiguo Testamento. Pero descubrieron y afirmaron de manera consecuente que la muerte y resurrección de Jesús se había realizado conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos claramente que las primeras comunidades cristianas interpretan este evento de la muerte y de la resurrección de Jesús como un cumplimiento de lo que se tenía que dar en la iglesia cristiana. De manera que empezaron a entenderla de un modo de consecuencia, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue la consecuencia de la muerte y de la resurrección de Jesús? Pues que empieza a formarse este movimiento llamado la iglesia. Pablo lo va a explicar muy bien en torno del año 56 en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 6, donde recoge una forma tradicional de la iglesia, ¿verdad? Ya para estas fechas, año 56, recuerden, el Señor más o menos muere y resucita en el año 30 y pasan aproximadamente 26 años hasta que Pablo pone por escrito una tradición que la iglesia tenía. Y vamos a ver qué es lo que la iglesia decía. Primero, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Es decir, la muerte de Jesús no fue un fracaso, ¿verdad? Tuvo que morir porque las Escrituras lo decían. Es el cumplimiento, no es un fracaso, no es una fatalidad. Es el cumplimiento y el sentido que le dieron las Escrituras antiguas a la persona de Jesús como la revelación definitiva de Dios. Así que la iglesia, ¿verdad? Se funda en esta verdad de que murió por nuestros pecados, salvándonos de ese mismo pecado y de la muerte eterna. Así es que las primeras comunidades cristianas empiezan a interpretar el evento de la muerte de Jesús no como una fatalidad, ¿verdad? Sino como el cumplimiento de las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciese para que a través de su muerte nosotros tuviésemos el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, no es un fracaso, sino es una victoria, ¿verdad? Una victoria. Lo segundo que decía la iglesia, que aparece en 1 Corintios capítulo 15, es que Cristo resucitó al tercer día y noten ustedes la insistencia que tiene la iglesia cristiana a través de Pablo de sostener que este evento tiene sustento en las escrituras antiguas, ¿verdad? Así que el mismo Jesús, enviado mesiánico de Dios, es decir, el Cristo de Dios o el ungido de Dios o el Mesías de Dios, a quienes el pueblo mató, fue resucitado por Dios mismo, cumpliendo así las escrituras y dándoles un nuevo sentido, ¿no? La resurrección, entonces, es volver a la vida, ¿verdad?
y es una vida nueva, una vida del reino. Por eso, la primera Biblia de la iglesia sigue siendo el Antiguo Testamento, un aspecto judío, pero entendido y aplicado ahora a la luz de la Pascua de Jesús, ¿no? El relato pascual, el relato de la muerte de Jesús. ¿Cómo lo irá ratificando, lo irán exponiendo de maneras muy diferentes los autores que conforman el Nuevo Testamento? Entonces, la muerte no es el signo definitivo del avance del reino, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es el inicio, es el inicio, y es en ese inicio donde la iglesia se funda. Siguiendo el pasaje que aparece en Primera los Corintios, capítulo 5, dice, Cristo se hizo ver a Pedro, a los 12 y a todos los apóstoles. ¿Qué significó esto? La aparición de Jesús a Pedro, ¿verdad? Que incluimos también a las mujeres, porque las mujeres están presentes en los evangelios. Jesús se aparece a los 12, a todos los apóstoles, a Santiago, al hermano de Jesús, a todos sus familiares y a Pablo. Esta aparición, ¿verdad? Este dejarse ver de Jesús constituye el principio y argumento del Nuevo Testamento. Porque si no hubiera habido pruebas indubitables, ¿verdad? Si no hubiera habido testigos que confirmaran con sus sentidos que Jesús había resucitado, pues entonces iban a estar predicando una mentira, cosa que un judío piadoso del primer siglo no podía aceptar. Ellos no aceptaban ninguna mentira. Entonces, a partir de aquí, de esta aparición que Jesús hace para que la gente no dude y diga, miren, no solo lo vio uno, lo vieron muchas personas a lo largo de los años, conforme al despliegue de su experiencia y su tarea misionera, los cristianos irán creando sus propios escritos. Entonces vendrán las cartas paulinas, vendrán los evangelios, vendrá la teología de Juan, vendrán las cartas de Santiago, de Pedro, ¿verdad? De Judas, etcétera. Y lo van a hacer a partir de decir, sí, nosotros lo vimos, nosotros supimos, nosotros hablamos con él, comimos con él, charlamos con él. El libro de Hechos de los Apóstoles dirá que Jesús estuvo 40 días antes de ascender a los cielos, es decir, un tiempo completo, un tiempo perfecto para que no hubiera dudas de su resurrección. Así que de la vida de Jesús, ¿verdad? De su muerte, de su resurrección, se funda la misión cristiana, el sentido de la iglesia. Nosotros hoy predicamos al Cristo resucitado, ¿verdad? Hablamos de la obra de Jesús, hablamos de sus enseñanzas, hablamos de sus milagros, hablamos de todo lo que tiene que ver con su ministerio. Pero realmente nuestra fe descansa en la resurrección, porque nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios que está vivo, que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Esa es la misión de la iglesia. Vean cómo se da este salto, ¿verdad? Este salto entre la vida de Jesús a el propósito de la iglesia, ¿verdad? Y seguimos, hace más de 2000 años, este propósito de la iglesia sigue vigente. ¿Cómo entender esta vida mensaje de Jesús? ¿Cómo entenderla? Bueno, dijimos entonces que Jesús no manda escribir un Nuevo Testamento. No le dice a sus discípulos, miren, cuando yo muera, ustedes van a escribir tal o cual cosa de mí, tal. No. Tampoco dijo cómo iba a ser una iglesia, porque Jesús no funda una iglesia, ¿verdad? No hay, por si no, imagínense, ahorita todos estaremos peleándonos para decir, no, yo soy la verdadera iglesia que fundó Jesús. Sé que muchos de nuestra iglesia creen esta parte, pero en honor a la verdad, pues Jesús no funda una iglesia. La iglesia se funda a partir de la fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, la iglesia empieza a formarse a partir de lo que ellos pensaron que fue la vida y la muerte de Jesús. Entonces, lo que hizo Jesús solamente a través de su vida y de su mensaje es darnos pautas, ¿no? Que ahora nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿verdad? Entre miles de religiones, pues queremos seguir. ¿Cuál es una de ellas? Pues el anuncio de la venida del reino, ¿no?
con transformación mesiánica de Israel, con nuevas instituciones, entrada de las 12 tribus y una apertura universal del mensaje salvador. Es decir, hoy proclamamos que el reino de Dios va a venir. Ese es nuestro mensaje. Como iglesia predicamos eso. ¿Por qué el evangelista desea que las personas acepten a Jesús? Porque sabe que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? ¿Por qué los pastores, la iglesia se preocupan que la iglesia no se contamine con el mundo o se pierda en el mundo? Porque sabe que el reino de Dios está cerca. Y por lo tanto, el reino de Dios es un reino universal. Ahora nosotros diríamos somos el Israel espiritual de Dios. Segundo, Jesús a través de su vida y su mensaje dice que Él es superior al templo, ¿verdad? Él es superior al templo. Con la curación de enfermos y de la comida compartida. Esto lo vimos en Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Jesús echó fuera del templo a los mercaderes? Ya vimos de dónde viene esa narración. Porque para Jesús lo importante no es el templo, sino las personas, ¿verdad? Y cómo el hecho de la comunión en los alimentos, pues hace que nosotros cada vez que celebremos la cena del Señor, proclamemos esa comunión en la comida, ¿verdad? En el partimiento del pan. Tercero, la vida mensaje Jesús nos habla de que esto que Jesús vino a ofrecer como salvación es para los gentiles. Y entonces vemos en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, la conversión del gentil llamado Cornelio. Entonces vemos que hay una reconciliación universal donde existe el perdón y el amor mutuo. Cosas que identifican a Jesús, ¿verdad? Y su ministerio y su obra. Y eso es lo que nosotros hoy como iglesia proclamamos, el perdón y el amor. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, ¿verdad? Y también en esta interpretación de la vida mensaje de Jesús, encontramos el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, la resurrección se convierte no solo en un surgimiento de un mundo nuevo, según las profecías de Israel, sino también en un acto de esperanza. La muerte no es la última palabra, sino vida eterna. ¿Y cómo logramos la vida eterna? A través de la resurrección de los muertos. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Cristo Jesús. Jesús entonces se convierte en la primicia de la resurrección, el primero en resucitar y darnos la confianza de que nosotros también resucitaremos en algún momento. Pablo decía, ¿verdad? Y la venida del Señor vendrá, se escuchará una voz como de trompeta, habrá señales en el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, estos mensajes, ¿verdad? Nos identifican. La iglesia ahora asume estos mensajes a partir de la vida de Jesús, a partir de su ministerio. Anunciamos el reino de Dios, creemos que ahora no es el templo, ni el judío, ni el cristiano el que nos salva. Sabemos que el evangelio es para todas las personas, no importando su raza, no importando su idioma, no importando sus tradiciones, y también creemos que en la persona de Jesús existe la resurrección de los muertos. Y entonces, a partir de estos conceptos surge la primera misión cristiana. La iglesia va a recoger el mensaje de Jesús y los va a presentar para mostrar que la vida puede hacerse de manera diferente a la que a la que en aquellos primeros años se podría tener de Jesús. La iglesia entonces, queridos alumnos, no debe olvidarse del propósito y el mensaje de Jesús, ¿verdad? No solo el Jesús que anduvo en sandalias, sino el Jesús resucitado, el Cristo de Dios. La iglesia sigue anunciando la llegada del reino de Dios, pero ahora centra ese mensaje en la afirmación de que Jesús ha resucitado. Sin transformación inmediata de Israel. Israel todavía seguía su juzgado, todavía estuvo muchos años, hasta el año 70, que se destruye el templo de Jerusalén. Pero ya inició la restauración. Así que este Jesús resucitado, ¿verdad?
empiezan a aparecerse, a hacerse firmes, a confirmar la fe de las primeras comunidades cristianas a través de dos elementos: la cena del Señor o Eucaristía, como se le conoce, y el bautismo, ¿verdad? Estos dos elementos fueron los que unieron a las iglesias cristianas, o a la fe cristiana, perdón, a la iglesia cristiana, el bautismo y la Eucaristía, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la cena del Señor. Todos esperaban la venida final de los gentiles, pero algunos lo aceptan ya en la iglesia, no en Israel, ¿verdad? No con los judíos. Por eso, la resurrección final de los muertos se va a vincular a la venida mesiánica final de Jesús, lo que nosotros le hemos llamado la segunda venida de Cristo. Es allí, según los textos paulinos, donde el Señor Jesús aparecerá, resucitará a los muertos y entrarán en un estado de vida eterna. Que la verdad no sabemos cómo será esa vida eterna, no tenemos ni la más pálida idea, pero vamos a tener la vida eterna, ¿verdad? Y eso es lo que las primeras comunidades cristianas lo entienden. Y ahora nosotros también lo proclamamos. Así que, para ir terminando este tema que tiene que ver con la iglesia, que ojalá ustedes hayan inscrito en estas ponencias del diplomado en eclesiología, porque a través de estos diplomados reflexionamos sobre el quehacer de la iglesia a partir de la persona de Jesús, ¿verdad? Del ministerio de Jesús. Desde ese contexto, es decir, de la vida de Jesús que nace la misión cristiana, se produce una intensa reflexión eclesial que se irá cristalizando, se irá afirmando, se irá escribiendo en los textos del Nuevo Testamento. Entonces alguien dijo, che, necesitamos poner por escrito todo esto que estamos viviendo y sintiendo, interpretando y reinterpretando del ministerio de Jesús. Y entonces se dan estos motivos principales. Primero, como ya dijimos en alguna otra clase, solamente un repaso, empiezan a recogerse los dichos de Jesús a través del documento Q, que ya también lo platiqué en otra clase. Dos, se empieza a recordar su vida y muerte, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué, qué relación tenía la historia de Jesús con el Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Verdad? Eh, el ejemplo que puse de Elías, por ejemplo, ¿cómo entender a Jesús a partir de la figura de Elías? Es muy interesante. También, como vimos en la materia de introducción al Antiguo Testamento, cómo interpretar a Moisés a la luz de Jesús como un nuevo Moisés y superior a Moisés. Entonces, la iglesia empieza a hacer esta conexión entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesús, y entonces le empieza a dar sentido. Y por lo tanto, lo que Jesús vino a decir, vino a hacer, morir, resucitar, la iglesia cristiana toma su proyecto y su movimiento, ¿verdad? Entonces, el evangelio no solo se empieza a predicar en Jerusalén, sino se empieza a predicar en todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces vemos un Pablo que no se queda en Jerusalén, sino un Pablo que es enviado a predicar en toda la Asia Menor, ¿verdad? En toda Siria, el Asia Menor, y llega hasta Europa. Y por la gracia de Dios ha llegado hasta la Argentina, nuestra Sudamérica, México, donde estamos, por este movimiento de las comunidades cristianas que van a tomar a la persona de Jesús como el eje fundamental de su reflexión. De su reflexión. Así como a manera de conclusión, entonces podemos decir lo siguiente. La iglesia tiene una función doble, pero a la vez simultánea. Es decir, es iglesia y la iglesia crea el Nuevo Testamento, ¿verdad? No es al revés. El Nuevo Testamento no crea la iglesia. La iglesia crea el texto sagrado. La iglesia ha creado una nueva escritura, que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, los 27 libros que conocemos. Así que los cristianos descubrieron y desarrollaron nuevas palabras e historias que llevarán a la conformación de este texto.
Ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento y empecemos a ver libro por libro, carta por carta, etcétera, vamos a mirarlo con mayor plenitud. ¿Quién fue el primero a empezar a poner por escrito estas reflexiones? Fue Pablo, ¿verdad? Que tal vez él nunca supo que lo que él estaba escribiendo iba a ser palabra de Dios, o iba a ser canónico, o que lo íbamos a tomar nosotros como autoritativo. Pero bueno, entre los años 49 y 57 fueron los años de mayor intensidad literaria de Pablo. Y como sabemos, las cartas paulinas se escriben antes que los evangelios, ¿no? Antes que Marcos, antes que Mateo, antes que Lucas y mucho antes que Juan. Así que también hay una nueva comunidad, que es una iglesia que se va formando, es un pequeño grupo de personas que están tratando de acomodarse, de encontrar identidad, de organizarse, de ver que este movimiento no se acabe, de tomar nuevas decisiones, de emprender nuevos caminos. Los discípulos empiezan a esparcirse, o los apóstoles empiezan a esparcir por todos los caminos conocidos del primer siglo, etcétera. Y serán estos textos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y todos los demás, lo que van a expresar esta conciencia de ser una iglesia que anuncia el futuro, que anuncia la esperanza mesiánica, que anuncia que Jesús va a venir pronto, que va a resucitar, que su segunda venida es inminente, ¿verdad? Bueno, sabemos que Jesús todavía no vuelve, han pasado más de 2000 años, pero la iglesia sigue predicando eso. Hoy nosotros seguimos diciendo Jesús ya está a las puertas, Jesús no tarda en venir, Jesús, su regreso puede ser hoy mismo o mañana. Bueno, eso mismo vivieron las primeras iglesias cristianas del primer siglo, ¿verdad? Así es que toda esta efervescencia basada en la persona de Jesús le da sentido y origen a la iglesia. Ya después la iglesia no es materia. Ustedes van a tener una materia que se llama Historia de la Iglesia. Ya la iglesia después tomó otros cauces y se armó para todos lados y demás, ¿verdad? Pero primariamente, amor, ¿podrías traerme el cargador? Porque esto se va a apagar, por favor. Bueno, y es acá como nosotros terminamos esta clase. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? Ay, se apagó la cámara. Todo fácil y muy interesante. Creo que al paso de cada clase uno va aprendiendo tantas cosas que pues prácticamente se ignoraban, como tú dices, y todos los que creemos es por fe, pero por conocimiento, pues no, estamos verdes. Bueno, yo en lo personal. Sí, creo que es fascinante este tipo de acciones y de actitudes, ¿verdad? Y me encanta. Lili dice, me encanta la historia, muy interesante lo que vamos descubriendo. Me alegra mucho que eso sea. ¿Alguien más, hermanos? Comienza otra vez. Bueno, les prometo pues ya grabar pronto la clase y subirla para que ustedes puedan verla otra vez. Bueno, hermanos, pues si no hay alguna otra pregunta y demás, pues deseo que Dios los bendiga. Gracias, Francisco. Gracias, gracias. Que Dios nos siga bendiciendo para seguir aprendiendo de la persona de Jesús y todo esto fascinante que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Amén, así sea. Muy bien, queridos alumnos, pues deseo que Dios los bendiga. Pasen una linda tarde. Nos vemos el jueves, Dios mediante, para seguir en estas reflexiones. Bendiciones.